Nvidia es sin duda una de las empresas más importantes del mundo en cuanto a tecnología se trata, abarcando nichos como el gaming, la interfaz de programación de aplicaciones para ciencia de datos y computación de alto rendimiento, así como unidades de sistema en chip para la computación móvil e incluso en el mercado automotriz. Y más recientemente se han convertido en líderes mundiales en hardware y software de inteligencia artificial. Pero ¿cómo es que todo esto ocurrió? ¿Cómo es que nació este monstruo de la tecnología? Pues hoy lo descubriremos. Fundada en 1993, Nvidia comenzó con una idea ambiciosa: desarrollar una tecnología gráfica que transformara la manera en que interactuamos con las computadoras. Los fundadores, Jensen Huang, Chris Malachowski y Curtis Prime, visionarios con una vasta experiencia en el mundo de los ordenadores y semiconductores, entendieron que el futuro de la informática no solo residía en el procesamiento de datos, sino en la visualización y la experiencia gráfica. En la década de 1990, la computación gráfica era una disciplina en desarrollo, usada principalmente en videojuegos y aplicaciones profesionales de alto rendimiento y de alto costo sobre todo. Las capacidades gráficas de las computadoras eran limitadas y Nvidia se propuso a cambiar ese panorama. Su objetivo inicial fue desarrollar una unidad de procesamiento gráfica, o sea, una GPU, que pudiera ofrecer gráficos de alta calidad no solo para videojuegos, sino para una amplia gama de aplicaciones. Pero no fue hasta 1977 que Nvidia lanzó la Riva 128, su primera GPU significativa. Esta GPU se destacaba por su capacidad de procesamiento gráfico 3D a una velocidad de 100 MHz con el bus de datos de 128 bits. Su memoria de 4 MB de SDRAM permitía renderizar gráficos con mayor detalle y fluidez que muchas tarjetas de la época. La tarjeta fue diseñada principalmente para los primeros videojuegos en 3D y aplicaciones gráficas un poco más básicas, pero marcó el inicio de la hegemonía de Nvidia en el sector de consumo. La Riva 128 fue utilizada en juegos como Quake 2, donde los gráficos en 3D comenzaron a alcanzar un nuevo nivel de detalle y fluidez debido a la excelencia del rendimiento de esta GPU, la cual fue un éxito comercial significativo para la empresa y ayudó a consolidar como un competidor serio en la industria de las tarjetas gráficas a Nvidia. En términos de venta, la Riva 128 vendió más de 1 millón de unidades en sus primeros 4 meses en el mercado, lo que fue un gran logro en una época donde las tarjetas gráficas dedicadas aún no estaban tan extendidas entre los consumidores. Los compradores y críticos en general tenían una opinión favorable de la Riva 128, pues para su época, la Riva 128 ofrecía un excelente rendimiento gráfico en 3D a una velocidad de 100 MHz y un bus de datos de 128 bits, como mencioné antes. Muchos usuarios apreciaban su capacidad para mejorar la experiencia en videojuegos que exigían un mayor poder gráfico a lo que estaban acostumbrados en la época, como Quake 2 o Tomb Raider 2. Su rendimiento en juegos 3D fue considerado uno de los mejores en ese momento, superando a competidores como 3DFX y ATI en algunas áreas. Y acompañado de esto, la Riva 128 era capaz de ofrecer resoluciones de hasta 1600 por 1200 píxeles en 2D y 1024 por 768 en 3D, lo que era impresionante para los juegos de la época. Muchos jugadores experimentaron por primera vez gráficos fluidos en juegos en 3D, con una muy buena tasa de cuadros. Además, su compatibilidad era demasiado buena con la API Direct 3D de Microsoft, lo que permitía a los jugadores aprovechar mejor los juegos en Windows. Esto fue un factor muy importante en su éxito, ya que muchos juegos estaban migrando hacia esta plataforma de Windows. Tras este claro éxito en el mercado, la compañía cada vez tenía más claro su objetivo: ofrecer experiencias únicas, pero sobre todo fluidas a los usuarios de su tecnología. Y tras años de investigación, finalmente Nvidia haría algo que revolucionara la industria de la tecnología en 1999, pues presentaron la GeForce 256, un producto que transformó la industria por completo. Esta GPU introdujo el primer motor de transformación e iluminación, que permitía que la tarjeta gráfica realizara cálculos geométricos y de iluminación directamente, liberando al procesador de esta tarea. Técnicamente, la GeForce 256 operaba a 120 MHz con una memoria de 32 MB de SDRAM y un bus de 256 bits, mejorando drásticamente la velocidad y los efectos visuales. Esta tarjeta gráfica fue un éxito en ventas y recibió una gran acogida por parte de todos los consumidores e incluso de los críticos.
Aunque las cifras exactas de ventas no son fácilmente accesibles, se sabe que su lanzamiento fue muy bien recibido y ayudó a Nvidia a establecerse como líder en el mercado de las tarjetas gráficas, especialmente para jugadores y profesionales del diseño gráfico. El éxito de la GeForce 256 fue clave para el crecimiento de Nvidia, ya que puso a la empresa a la cabeza frente a competidores como 3DFX, que en su momento dominaban con sus tarjetas Voodoo. Los consumidores y la prensa especializada en hardware fueron en su mayoría positivos sobre la GeForce 256, pues como mencioné antes, esta serie incorporó el motor de transformación y luces, el cual fue una innovación clave en la evolución de las tarjetas gráficas modernas. El TIL fue diseñado para mejorar el rendimiento y la calidad gráfica al realizar dos tareas cruciales que hasta ese momento recaían completamente en el procesador del sistema: la transformación de vértices y el cálculo de iluminación. La transformación se refiere a convertir los vértices de un objeto 3D desde su sistema de coordenadas locales o modelo a coordenadas en la pantalla. Para renderizar gráficos 3D, cada punto o vértice de un modelo necesita pasar por una serie de transformaciones para colocarse correctamente. Estas transformaciones incluyen el escalado, es decir, ajustar el tamaño del objeto en el espacio virtual, rotación, girar el objeto en un espacio tridimensional, y la traslación, mover el objeto dentro del mundo 3D en el que se esté manipulando. Estos cálculos implican operaciones matriciales que pueden ser complejas y consumir mucho tiempo y energía cuando hay muchos vértices que transformar, lo cual es muy común en juegos y simulaciones 3D pesadas. Por otro lado, el alumbrado se refiere al cálculo de cómo la luz afecta a los objetos en una escena. El motor TIL calcula el color y el brillo de los vértices de los objetos en función de las fuentes de luz y el material de los objetos, claro. Esto implica una serie de ecuaciones que definen cómo una luz interactúa con una superficie, lo que puede incluir la luz ambiente, que está presente en todas partes de la escena de manera uniforme, la luz difusa, que golpea directamente una superficie y se dispersa según el material, y la luz especular, que son los reflejos brillantes en superficies pulidas. Cuando la GeForce 256 con TIL llegó al mercado, los videojuegos comenzaron a cambiar rápidamente en términos de calidad gráfica. Juegos como Quake 3, Arena y Unreal Tournament comenzaron a aprovechar las ventajas del TIL, lo que permitió escenarios más grandes, más detallados y llenos de iluminación dinámica, permitiendo así añadir mayor número de polígonos, dando como resultado modelos 3D más complejos, pero sobre todo que eran más detallados, porque los desarrolladores podían usar más vértices sin preocuparse por la carga dentro del procesador, ya que ya estaba siendo manejada por la tarjeta gráfica, dando como resultado una mejor tasa de cuadros por segundo al liberar al CPU. Los juegos funcionaban de manera más fluida, lo que mejoraba la experiencia de juego, y finalmente la iluminación. Esto hacía que todo se viera más realista, pues las sombras, reflejos y efectos de luz se representaban con una mayor precisión a la realidad, lo que aportaba mayor inmersión. Y sí, esto se consideraba realista en la época. El motor Transform and Lightning, o TIL, fue una revolución en el procesamiento gráfico, al mover cálculos intensivos del CPU a la GPU, permitiendo mejoras notables en el rendimiento y el realismo visual, dando paso así a una nueva era, la era definitiva para el procesamiento de tareas gráficas. En 2006, Nvidia sacó la arquitectura CUDA, Compute Unified Device Architecture, una plataforma revolucionaria que permitió a los desarrolladores aprovechar el poder de las GPUs para ejecutar cálculos paralelos. Esto significa que no solo se utilizaban para gráficos, sino también para procesamiento científico, investigación y, en general, cálculos muy complejos. Las tarjetas con CUDA, como la serie Tesla, podían realizar cálculos de hasta 1 teraflop, lo que las hizo ideales para la supercomputación. La arquitectura CUDA es una extensión del lenguaje de programación que habilita el procesamiento en paralelo de la GPU. A través de este modelo, los desarrolladores pueden escribir código de procesamiento que ejecutan múltiples operaciones simultáneamente en miles de núcleos de procesamiento en la GPU. La clave de la arquitectura CUDA es su enfoque en la computación paralela,
Mientras que las CPUs generalmente tienen pocos núcleos, normalmente números pares como 2, 4, 8 o 16, las GPUs modernas cuentan con miles de núcleos. En lugar de ejecutar una sola tarea rápidamente como haría un procesador, una GPU puede procesar muchas tareas pequeñas al mismo tiempo. Actualmente también hay procesadores que hacen eso, pero las GPUs se denominan por un procesamiento más masivo y paralelo. Cada núcleo de una GPU puede ejecutar una parte del código a la vez que se está ejecutando otra, lo que es ideal para tareas que se pueden dividir en pequeños subproblemas independientes. La arquitectura también permite que el desarrollador controle y distribuya estas tareas en la GPU para hacer un proceso más eficiente. Además de esto, esta arquitectura utiliza una jerarquía de hilos de procesamiento. Esta jerarquía está organizada de la siguiente manera. Los hilos, que son la unidad más básica de procesamiento. Un hilo ejecuta una instancia del programa CUDA y trabaja en un subconjunto de datos. Los bloques de hilos, o thread blocks, son un grupo de hilos que trabajan juntos en tareas relacionadas con cada bloque. Cada bloque tiene acceso a una memoria compartida local que es muy rápida de acceder. Y finalmente los grids de bloques, un conjunto de bloques que se distribuye en toda la GPU para ejecutar tareas muy grandes. Cada bloque opera de manera independiente y los diferentes bloques no pueden acceder a la memoria local de otros conjuntos de bloques. Esta organización, que parece un poco complicada, permite que los desarrolladores gestionen el procesamiento de grandes volúmenes de datos, dividiéndolos en partes más pequeñas, que pueden ser procesadas en paralelo. Y debido a esto, la arquitectura CUDA de memoria jerárquica, que maximiza la eficiencia de la GPU, se divide principalmente en 4. Memoria global, que es la memoria principal que todos los hilos pueden acceder, pero al igual que un almacenamiento masivo, es más lento que las demás memorias. Se utiliza para almacenar grandes cantidades de datos que deben ser accesibles para cualquier bloque de hilos. La memoria compartida, que es más rápida que la memoria global y está disponible solo para los hilos dentro de un mismo bloque. Es muy eficiente para los cálculos intermedios que requieren la colaboración entre varios hilos del mismo bloque. La memoria constante y memoria de solo lectura, que esta memoria es más rápida y se utiliza para almacenar datos que no cambian durante la ejecución del programa, es decir, son constantes o fijos. Y finalmente la memoria local, que se utiliza para almacenar datos específicos de un hilo y es accesible solo por ese hilo. Como hemos visto, el mayor beneficio de la arquitectura CUDA es la capacidad de aprovechar miles de hilos para realizar cálculos en paralelo. Esto resulta en una aceleración masiva de tareas que tradicionalmente serían muy lentas, siendo procesadas por un procesador convencional. CUDA revolucionó el mundo del cómputo paralelo, ofreciendo una plataforma de desarrollo accesible para aprovechar el poder de las GPUs en tareas que van mucho más allá que solo gráficos. Desde el entrenamiento de redes neuronales hasta simulaciones complejas y gráficos muy realistas, CUDA ha permitido aprovechar el poder de procesamiento paralelo de las GPUs de NVIDIA para acelerar drásticamente el rendimiento en una variedad de aplicaciones. En 2018, NVIDIA presentó las GPU GeForce RTX con su arquitectura Turing, que introdujo el trazado de rayos en tiempo real. El modelo RTX 2080 fue uno de los primeros en integrar hardware especializado para el Ray Tracing, o el trazado de rayos, con 2944 núcleos CUDA y un reloj base de 1515 MHz, además de contar con una memoria de 8 GB GDDR6. Este avance permitió que la luz, las sombras y los reflejos en los videojuegos fueran más realistas que nunca. La arquitectura Turing está diseñada para satisfacer la demanda de gráficos en tiempo real, más realistas y tareas de cómputo intensivo. Al incorporar nuevas unidades de hardware especializadas, combinando núcleos de cálculo general, gráficos avanzados y procesamiento de inteligencia artificial, uno de los avances más significativos de Turing es la capacidad de realizar el trazado de rayos en tiempo real, el antes mencionado Ray Tracing. Este es un método de renderizado que simula el comportamiento real de la luz, es decir, traza rayos desde una cámara a través de una escena 3D para calcular cómo estos rayos de luz interactúan con los objetos dentro de un ambiente virtual, como en la vida real pasa. Antes de Turing, el trazado de rayos era demasiado costoso en términos de rendimiento para implementarse en tiempo real.
Sin embargo, Turing introduce núcleos nuevos, los RT, que son unidades de hardware dedicadas exclusivamente a acelerar estos cálculos de ray tracing. Los núcleos RT se encargan específicamente de calcular las intersecciones de rayos y polígonos, lo cual es extremadamente intensivo y demandante para el hardware. La arquitectura Turing puede gestionar efectos complejos de iluminación, como sombras dinámicas, reflejos, refracciones, luces globales de manera mucho más realista y en general la iluminación del ambiente. Otro avance crucial de la arquitectura Turing es la integración de los núcleos Tensor. Estos núcleos están diseñados específicamente para tareas de inteligencia artificial y cálculos de matrices, acelerando algoritmos de aprendizaje profundo y procesamiento de datos a una velocidad impresionante. Los núcleos Tensor realizan operaciones de matrices extremadamente rápidas, lo que permite mejorar tareas como el supersampling basado en la IA, o mejor conocido actualmente en el mundo del gaming como el DLSS, Deep Learning Supersampling, que es una técnica que utiliza redes neuronales profundas para generar imágenes de alta resolución con menos muestras, mejorando por mucho el rendimiento sin comprometer tanto la calidad gráfica. La arquitectura Turing cambió radicalmente el panorama de los gráficos en tiempo real al hacer posible el trazado de rayos y al integrar inteligencia artificial para mejorar tanto el rendimiento como la calidad visual. Marcó un antes y un después en el diseño de GPUs, integrando avances como el ray tracing y el DLSS, que combinan hardware especializado con algoritmos de inteligencia artificial para mejorar la calidad gráfica y el rendimiento de manera significativa. Desde videojuegos hasta incluso aplicaciones científicas, Turing ha demostrado ser una plataforma versátil y potente destinada a seguir siendo relevante en un sinfín de industrias. Y tras esto, NVIDIA no ha hecho más que mejorar esta arquitectura, primero pasando por la serie 2000, posterior de ello a la 3000, la 4000 y muy pronto la 5000. Pero bueno, creo que el resto es historia. Hoy en día, NVIDIA sigue siendo un líder tanto en gráficos como en tecnologías avanzadas de inteligencia artificial, computación paralela y conducción autónoma. Desde su humilde inicio con la Riva 128 hasta el dominio con la GPU RTX 4090 con 16.000 núcleos y 24 GB de GDDR6. Esta tecnología está interactuando en todo el mundo y sigue siendo muy relevante. Espero que este video te haya gustado, pero sobre todo entretenido. Házmelo saber con un like o en los comentarios y no sé, tal vez nos veamos muy pronto, más de lo que esperas.